Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a nuevamente retroceder un par de años para recordar un caso bastante particular, una trama que no cerró como debiera ser, toda investigación no tuvo el final que uno espera, pero sí tiene los elementos necesarios para narrar una historia de manera que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Una historia que tiene demasiadas connotaciones aristas, donde hasta algunas son muy hasta válidas para una novela, para un guión de película. Es el caso de un paraguayo que fue a progresar a los Estados Unidos y al regresar para asentar nuevamente sus raíces, buscar nuevamente su estadía en nuestro país, no encontró la felicidad sino la muerte. Para saber de quién hablo, para saber de quiénes hablamos y conocer más detalles de lo que hoy vamos a contar, la historia nos pone como protagonista principal a la víctima de este nuevo caso y vamos directamente a la identidad de cada uno de ellos. Víctor Esteban von Polensky Martínez, la víctima de este caso, paraguayo de 64 años, empresario, con domicilio en el barrio Santa Rosa de Asunción. Él regresó al país luego de 35 años y ya les voy a contar de qué manera lo mataron. El autor, según esta investigación, como sospechoso fue Barcilicio Jiménez Ramírez, un hombre también paraguayo de 23 años, empleado, domiciliado en el barrio Ipatí de Villa Elisa. Él fue identificado por testigos como el supuesto autor de este hecho. Los sospechosos también de la autoría, Osvaldo Rey Jiménez, paraguayo, 29 años, empleado, también domiciliado en Central, en el barrio en la ciudad de Lambaré, en el barrio Santa Rosa, fue indicado como uno de los autores materiales del ataque que habría sufrido von Polensky en aquel momento. Y también se suma a la lista de sospechosos de aquel momento Fidencio Núñez Martínez, un paraguayo de 30 años, también empleado del barrio Santa Rosa de Lambaré, vecino en este caso con Osvaldo Rey. En aquel tiempo contaba ya con antecedentes por robo agravado. De todos los sospechosos era el único que tenía antecedentes, por cierto. Y vamos a la crónica de lo que había ocurrido en aquel momento. Esta historia nos va a llevar al año 2002, hacia finales del año 2002, cuando Víctor Esteban von Polensky regresó a nuestro país para reencontrarse con la familia, reencontrarse con sus raíces. Ya pasó una treintena de años de haber estado en los Estados Unidos. Logró, digamos, conseguir al menos, de acuerdo a sus expectativas, la cantidad suficiente de dinero para retornar al país y comenzar su vida otra vez dentro de esa nostalgia que uno siente evidentemente cuando sufre el desarraigo por motivos económicos principalmente, o buscando encontrar ese camino hacia el éxito financiero. Pero la cosa no se iba a estar fácil, de hecho que es muy poco lo que duró esa felicidad del retorno, porque algo habría ocurrido durante un corto tiempo en el Paraguay, que lo puso a enfrentar probablemente a varias situaciones que pudieran ser la explicación al asesinato. Pero para no adelantarnos mucho, vamos a conocer qué ocurrió. Era a finales, como les decía, del año 2002. Víctor Esteban von Polensky acababa de llegar de los Estados Unidos y esta era su historia. ¿Qué pasó? 35 años pasaron para que Víctor Esteban von Polensky Martínez decidiera regresar a nuestro país, luego de una vida prácticamente desarrollada en los Estados Unidos, en el norte del continente. El paraguayo había formado una familia y también trabajó gran parte de su vida. A finales del año 2002 viajó hacia nuestro territorio para hacer algunos negocios y pasar las fiestas de fin de año con otros parientes. El plan era empezar a establecerse para que su familia también regrese en algún momento. Pero lo que ninguno de ellos sabían era que ese sería el último viaje de Víctor Esteban. Cuando el año 2002 estaba acabando, el momento familiar de relajo
fue interrumpido por dos desconocidos. Estuvimos en el comedor, yo le estaba aplicando unos masajes al tío en los pies. Cuando un hermano de menor de edad de 9 años fue a traer del súper, que queda a una cuadra, una gaseosa. Aproximadamente a las 9 de la noche, cuando Julio llega, se encontraron unos tipos en la entrada, le forzaban a abrir el portón y le llevaban directo al comedor. Abrió la puerta y le dice: tío, viene un tal Carlos Montagoso, le dice. Y el tío le responde: ¿quién es Carlos? Y cuando responde tío eso, empuja la puerta y directo sale el morocho y le sale con un revólver en la mano y le apunta directo a la cabeza al tío. Los hombres ingresaron a su casa en el barrio Santa Rosa de Lambaré, entre las calles Defensores del Chaco y Unión. Actuaron con desmedida violencia y la familia no pudo más que cumplir sus órdenes. Y del otro costado sale ya el otro con un puñal, un puñal casero, y sale y todo al suelo, dice. Y el tío dice: sí, tranquilo, dice, él se la mano y se lanza al suelo, ¿verdad? Y yo ahí me quedé sorprendida, yo no creí, y le miro y me dice: vos también. Bueno, tranquilo, le alzo la mano y me lanzo. Y estaba una hermanita de 9 años, estaba ahí, y le dije: mami, venía a acostarte acá. Y Julio, mi hermano, vino también, se acostó. Cuando parecía que todo había acabado, la calma fue solo un respiro. Para la peor de las tormentas, estos hombres decidieron ejecutar a Víctor Esteban ante los ojos de sus dos sobrinos con total frialdad. Los criminales dispararon 5 veces al cuerpo del dueño de casa, causándole una muerte casi instantánea. Se llevaron joyas y otras pertenencias para luego desaparecer rápidamente del lugar. Entró en cada habitación, quitó lo que encontró que le valía, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, era? Y prácticamente fue cosas así de valor, ya cubierto de plata, cosas de bañado en oro, que había mucha lujería. Y prácticamente se llevaron joya, y luego salió con las bolsas negras, salió de la habitación vino donde nosotros nos encontramos en el comedor y baja el bulto y va a abrir la heladera, quita la cerveza y empieza a tomar, ¿verdad? Yo le dije: por favor, no nos vaya a hacer nada, le dije. Lleva todo lo que querés, le dije, pero no, por favor, te lo pido, no nos haga daño. Y ahí me dice: no les vamos a hacer nada si es que no entregan todo lo que tienen. Y ahí el tío reacciona, alza la cabeza y le dice: vos querés plata, yo tengo plata, le dice. Y ahí enseguida le responde: ¿dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? El tío le dice: yo no tengo el arma, pero tengo el dinero, le dice. Y ahí viene y le agarra, el tío tiene una cadena, trata de quitarle, le estira y no sale. Agarra el puñal y lo corta y se le levanta a tío, le lleva directo a la habitación. Ahí le encerró a tío, prácticamente tuvieron 15 minutos, después sale, le hace seña al gordito que estuvo sobre mí a quitar los bolsos afuera. Quitó el gordo los bolsos afuera y le agarra, le hace arrodillar a mi tío frente de la cocina, y el otro ya salió afuera y ahí le empieza a disparar sin parar. ¿Se fueron rápido? ¿Huyeron un vehículo estaba esperando allá afuera? No. Huyeron prácticamente, bueno, yo no llegué a ver porque yo estaba adentro, pero me dijeron la gente, testigos que estuvieron afuera, que huyó así a pie, que fueron corriendo, ¿verdad? Vecinos, policías, agentes del Ministerio Público coparon por completo la casa. Tampoco faltaron los curiosos.
2 días tuvieron que aguardar sus familiares para despedir a Víctor Esteban, a la espera de la llegada de su esposa y sus 2 hijos, quienes vinieron desde los Estados Unidos para acompañarlo hasta la morada final en el cementerio de Villa Elisa. Ahora vamos a entrar en heridas que hablan, pero antes agregar simplemente el dato que en aquel momento cuando Víctor regresó al país, tenía, digamos, esa intención de que no ser el único que haya gozado de una prosperidad económica por ir detrás del sueño americano, ¿verdad? Como otros muchos migrantes lo hacen. Quería brindarle esa oportunidad a otros integrantes de su familia, no solo, digamos, descendientes directos, sino que también los descendientes de hermanos, sobrinos, terceros, etcétera, darles la misma oportunidad que él tuvo de poder progresar financieramente en los Estados Unidos. Pero eso duró muy poco, porque encontró la enemistad con personas que quizás sufrían una codicia, una ambición desenfrenada por la manera en que él regresó, lo que sembró, lo que obtuvo en su tiempo en los Estados Unidos. No hay mucha explicación y ya se van a dar cuenta de eso. Entrando en heridas que hablan, se puede ver la violencia y la hazaña con que actuaron los que asesinaron a este hombre. Arrodillado, Víctor Esteban ni siquiera pudo rogar clemencia por su vida, cuando el primero de los 5 impactos destrozó su pecho. Con un revólver calibre 38 milímetros fue el que utilizó el asesino para acabar con la vida de Víctor Esteban von Poleski. La víctima fue ejecutada de frente, el asesino actuó de frente a él. Para terminar su mortal obra, el asesino realizó un tiro de gracia que terminó por destruirle el cráneo al hombre de 64 años. Y disculpen lo explícito del lenguaje, pero es gráficamente la manera de que entiendan la violencia con que actúa, una violencia de dolo, con acción, con intención. La causa de la muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por las múltiples heridas de arma de fuego. La violenta muerte de que sufriera la víctima parecía ser un claro mensaje para los investigadores. A eso me refería. No siempre, digamos, en especial esto en el género de policiales o de sucesos, lo que a ustedes les parece sensacionalista o lo que ven o notan como sensacionalista es eso. Simplemente hay relatos bastante crueles o muy directos, de mucha sensibilidad, que sirven como elementos de investigación, característica de este programa. Ir mostrándole a ustedes cómo funciona la psiquis del investigador y qué es lo que ven y encuentran como pista probable para ir entendiendo el contexto en el que ocurre un crimen. Hasta acá nosotros le tenemos a un paraguayo norteamericano, un hombre de 64 años que pasó la mitad de su vida en los Estados Unidos trabajando, haciendo dinero, para poder tener evidentemente un futuro no solo para él mejor, sino que para toda su familia. De hecho, que vino con esa intención de darle prosperidad a la familia. Sin embargo, al llegar no encuentra eso, lo contrario, encuentra la muerte y surgen muchas especulaciones con respecto a quién lo asesinó. Entonces, los investigadores, a encontrar algo o a alguien que no tuvo el tiempo suficiente de estadía en el país y sufre una muerte traumática como esa, evidentemente que tienen que pensar en que alguien quiso dejarle un mensaje, y puede ser por una deuda histórica, puede ser por algo del pasado. Hay muchas explicaciones, pero no nos vamos a adelantar en eso. Vamos a hablar de los testigos claves. Porque apenas comenzaba la investigación, el hecho de muerte, podría ser un sicariato o cosas así, la situación nos lleva a pensar de que evidentemente la falta de elementos era obligatoriamente a carencia de testigos.
pero iban a aparecer dos. Y esos dos testigos iban a aportar elementos clave para poder determinar la sospecha sobre quienes pudieran ser los autores intelectuales, al menos, del asesinato de von Polensky. Pero eso se los voy a contar a la vuelta de esta primera pausa en Escena del Crimen. Volvemos de la pausa para continuar con la historia, el relato de esta historia, recordando lo que había sido el asesinato, un asesinato por encargo o un asesinato directo. Eso vamos a ir aclarando a medida que descubramos los elementos que nos dejó la historia de este crimen ocurrido en el año 2002. La víctima, Víctor Esteban von Polensky, un hombre de 64 años que viajó a los Estados Unidos, estuvo poco más de 30 años trabajando en el país del norte de este continente, y al volver de esa estadía larga, este empresario con ya un devenir importante en cuanto a lo financiero, quiso darle la oportunidad a su familia, por eso regresó al Paraguay, volvió para ofrecer inclusive viajes, iba a viajar a dedicarse a lo mismo que él se dedicaba, y de esa manera, bueno, ir extendiendo lo positivo financieramente hablando en su entorno primario, en su entorno más íntimo. Pero no fue así. Él encontró la muerte y un día lo tomaron desprevenido. Personas que llegaron a la casa, preguntaron por él y lo mataron. Dentro de lo que fue la primera inspección del cuerpo se encontró que la persona que lo mató actuó de una manera muy violenta, muy cruel. Utilizó un revólver calibre 38, le disparó directamente en el pecho, luego en la cabeza, y esto hace presumir que evidentemente había una ira desmedida como mensaje, digo, entre líneas ahí. No era una acción simple de un sicario. Entonces los investigadores comenzaron a presumir que probablemente la persona que lo mató es autor material e intelectual al mismo tiempo. ¿Dónde es que confirman los investigadores esta parte de la historia o este dato? Es que ellos, al entrevistar a algunos testigos, se encontraron con un familiar, dos familiares en realidad, personas muy íntimas del entorno de Víctor, y ellos, principalmente una de ellas cuenta que vio, si bien estuvo como partícipe en la escena del crimen, le tomó de espaldas el hecho, pero hay un elemento muy importante. Ella logra reconocer o ver a las personas que entraron y probablemente fueron las últimas en tener contacto con su tía. Y es ahí donde se da el error, el cabo suelto dentro de esta historia para los asesinos. Dos testigos clave en la investigación. Dos testigos clave. Aunque el escenario parecía muy confuso en la escena del crimen, la policía tenía el testimonio de dos personas que serían clave para la investigación. Aunque eran menores de edad, dos sobrinos colaboraron plenamente con los policías, pese al traumático momento que les tocó vivir. Y yo estaba encargada de la casa, me encargaba de quién llegaba a recibirle, llamada, todo, la cocina y todo. La mujer dijo a los medios de prensa que, pese a que su tío en todo momento colaboró con los que parecían ser asaltantes, ellos actuaron de una despiadada forma y lo asesinaron, sin que existiera algún incidente o reclamo por parte de la víctima. En su extenso relato sobre lo ocurrido, la sobrina contó incluso que los autores parecían estar completamente fuera de sí al momento en que cometieron el asesinato. Nada que ver, no, al contrario, trataba de tranquilizarlo porque esto estaba nerviosísimo así y todo. Parecía estar drogado, ¿no? Sí, estaban drogados, le brillaban los ojos, empezaba a temblar todo así, te digo, estaban drogados, más que tomaron la cerveza y... ¿Esa cerveza estaba ya en la casa o...? Sí, estaba en la casa ya. ¿Cuántas cervezas tomaron? Y yo llegué a ver uno. Y mi hermano dice que dos, pero yo llegué a ver una nada más. Una
que es en botella. De acuerdo con el relato de la joven, el nombre que utilizaron para poder ingresar a la casa era falso, pues eran completamente desconocidos para ellos, aunque el rostro de uno se le hizo familiar. Y esa fue la primera pista que siguieron los investigadores para dar al menos con uno de ellos. ¿El nombre que repitió tu hermanito es el real o fue una farsa como para dejarle entrar? Es una falsa, no, posiblemente una falsa para dejarle entrar, porque estos sujetos eran O desconocidos. sea que estas personas eran desconocidas. Sí, desconocidas. Tu tío tampoco le reconoció a ellos. Y yo digo que no, quizás no sé, no. Pero tío no lo reconoció, se sorprendió. Nunca le viste en el No, barrio. no. Nada. Creo que ya le había visto a uno recorriendo por la vedera, pero así por otras partes. A uno le reconoce. Sí, a uno lo reconozco, quizás sea de por ahí por el lugar, porque ya le llegué a ver ese mismo día, le llegué a ver a la mañana, máximo a las 8:30 de la mañana, estaba viniendo de la fiesta. Y le vi qué pasó. Estoy segura que fue el tipo el que le disparó a mi tío. Pese a que la policía se encontró con una escena que fue simulada como un robo, ya que faltaban cosas en la casa, igual tenían ese mensaje entre líneas de la manera en que mataron a Víctor. Si no hubo resistencia, porque no encontraron heridas defensivas en la víctima, por ejemplo, rastros de piel bajo las uñas, marcas de golpes, o arañazos tal vez en las personas sospechadas, entonces evidentemente que el disparo obedecía a otra cosa. Y ahí es donde se enmarca el ajuste de cuentas. Lo que tenían que determinar era el motivo. Y esa es la parte más difícil cuando se habla de una muerte por encargo, ya que muy claro no quedaba en ese momento aún dentro de las sospechas si los que actuaron eran autor intelectual o material o si lo eran, como les había contado anteriormente. Igual, con el dato de la testigo clave de las dos, una era la principal de su relato al menos, hace que la policía en muy poco tiempo pueda ser lo suficientemente efectiva para saldar su sospecha. Dicho de otra manera, detienen a una persona que cumplía con las características físicas que daba una de las testigos. Ese era Barcilicio, probablemente dentro de la investigación el hombre principal de esta ejecución de 5 impactos que había sufrido, 5 impactos principales que sufrió Víctor al momento de ser atacado en su casa. Lugar donde en un principio se había dicho que fue un robo, pero de a poco, con la detención de los sospechosos, comenzaba a tomar otro camino, el camino de la ejecución por algo pendiente. Asesino detenido. Una semana después del crimen, finalmente la policía logró capturar a uno de los implicados en el asesinato de Víctor Esteban von Polensky. Oriundo del departamento de San Pedro, Barcilicio Jiménez, de 23 años, fue capturado luego de un allanamiento realizado en 2 viviendas del barrio Ipatí de Villa Elisa. Comisario, hay un detenido con relación a este caso. Efectivamente, en prosecución del caso que se está investigando, se procedió a la aprehensión de Barcilicio Jiménez Ramírez, paraguayo mayor de edad, que por antecedentes policiales que está teniendo y también a través de informaciones que obtuvo la policía, fue aprehendido en la vía pública y ahora es remitido a la Fiscalía Interviniente para las informaciones que se necesitan referente al hecho. Inmediatamente después de ser detenido, Barcilicio fue sometido a una audiencia de reconocimiento para confirmar a través de los sobrinos del fallecido si efectivamente se trataba de uno de los autores del hecho. El procedimiento de identificación de personas se tuvo un paso importante en la investigación con referente al caso von Polensky. Sí, así es. Ayer tuvimos un reconocimiento de personas. Estuvieron 2 testigos presenciales de este hecho y efectivamente se le reconoció a unos
de los supuestos autores que estuvieron presentes en esa noche. El nombre es Barcilicio Ramírez y las investigaciones están prosiguiendo. Los datos de las personas que hicieron el reconocimiento no puedo dar porque se tratan de menores, pero que estuvieron directamente involucrados en el hecho, resultaron víctimas de ese violento hecho la noche del 1 de enero. Con el correr de las horas podrían haber más detenciones con relación a este caso. Y sí, estamos prosiguiendo las investigaciones junto con el Departamento de Homicidio de la Policía. Creo que en horas más podríamos tener el nombre de la segunda persona que estuvo involucrada en este hecho. Durante el procedimiento en Villa Elisa, los investigadores tenían como objetivo encontrar el arma del crimen, un revólver calibre 38 milímetros perteneciente al fallecido. Los sobrinos de la víctima dijeron que sospechaban incluso que algún vecino podía haber estado involucrado con los autores materiales del homicidio. Aseguraban haber visto a Barcilicio Jiménez rondando la zona la mañana en que todo ocurrió. Supuestamente ya estaba haciendo un estudio Y posiblemente estaba haciendo un estudio y quizás otro que esté más cercano le haga la campana que le avisa a qué hora, quién está, quién no está, todo así. Esa pregunta, ¿dónde está el arma? ¿Cómo ellos se enteraron que o tu tío de repente realiza disparo intimidatorio en la noche? El abogado tío le había dicho que haga los disparos así de vez en cuando. Y empezaron a hacer disparos en Año Nuevo. Año Nuevo, Navidad, no, Navidad hicieron unos disparos y quizás habrá escuchado y se habrá dado cuenta, ¿verdad? Significa que esa persona estuvo cerca por ahí en la Navidad. Por eso te digo, hay uno que está de campana que le avisa que tiene, que no tiene, todo. En la investigación la policía comienza a encontrarse con las dificultades. Hasta aquí ya tenía a un sospechoso, probablemente el autor principal, que era Barcilicio, pero faltaba establecer si él actuó solo o no, si habían otros. La presunción principal era que todo eso no pudo haber sido hecho por una sola persona, entonces comenzaron a investigar a un grupo. De acuerdo a los testimonios, estos iban calzando con esa hipótesis, pero lo que faltaba era la motivación. Tenía que haber una motivación interesante, importante, como para que alguien pueda pagar por un asesino que ejecute a una persona con esa frialdad, con esa saña, con esa violencia, o lo otro, que sea lo suficientemente iracundo, que tenga un pasado muy negativo con la víctima, en este caso con Víctor, como para poder cometer un asesinato de ese tipo. Bueno, no estaban encontrando las pistas suficientes, o al menos que vayan ensamblándose con esas dos teorías, esas dos vertientes de posible motivación. Entonces comienzan a hurgar entre los rumores de barrio, que son los que generalmente abundan, conflicto entre amigos, conflicto entre vecinos. Y ahí estaba una clave. La policía dijo, acá hubo un problema entre Víctor y un grupo de vecinos. Y tuvo que ver, les va a parecer hasta muy poca cosa, pero todo tiene que ser investigado para la policía. Y eso era poner un muro, una muralla, para perimetrar una vivienda, lo cual entraba en conflicto en cuanto a linderos con una tierra, con una propiedad, con un terreno de otros vecinos. Y hubo problemas. Y dentro de esos problemas, discusiones. Y en las discusiones, amenazas. Y en ese punto es donde sube de tono y se habla de amenazas de muerte. Y entonces la policía dice, bueno, pero acá pudiera ser de que estas amenazas de muerte puedan entrar dentro de la historia de un asesinato. Claro que faltaba eso que les decía al principio. Si dentro de esos sospechosos, que ya eran vecinos inmediatos de Víctor,
había uno que respondiera al perfil de demandante, ya que para la policía lo de Barcilicio era prácticamente un hecho que fue el autor material, menos dentro de su hipótesis. Este conflicto era un hecho marcado para la policía. Tenían que proceder. Y así fue que detuvieron a un grupo de vecinos. La investigación. Una de las tareas más difíciles para los investigadores fue determinar cuál fue realmente el móvil del crimen. Una de las primeras diligencias policiales giró en torno al círculo más allegado del fallecido, como una de las posibilidades. Pero fueron dos hipótesis las que marcaron el norte de la investigación policial, realizada por los agentes de la sección homicidios del Departamento de Investigación de Delitos en conjunto con la fiscal Mirta López. Esto teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el asesinato. De igual forma, existían demasiadas dudas. Para los investigadores no era menor el dato de que la víctima había vivido más de 3 décadas en el norte del continente, por lo cual tenía escasas relaciones de conflicto en nuestro país. Sin embargo, el robo como posibilidad para que acabaran con su vida de forma tan violenta no cerraba. Estaban casi seguros de que se trató de un crimen por encargo. Los parientes de la víctima apuntaron a un grupo de vecinos del barrio San Isidro de Lambaré como responsables del asesinato. Así, fueron detenidos Osvaldo Rey Jiménez, Fidencio Núñez Martínez, que ya tenía un antecedente por robo agravado, y un joven de 18 años de nombre Sardi. En aquel tiempo, los jóvenes de 18 años aún eran considerados menores de edad. El conflicto era por un terreno que Víctor Esteban había comprado y edificó una muralla perimetral. Esa situación generó un gran enojo en algunos de los vecinos, sin motivo aparente, y los conflictos comenzaron a subir de a poco el tono en el que discutían, hasta que el recién llegado de los Estados Unidos los denunció por amenazas de muerte que había recibido, denuncia que consta en la comisaría 15 Metropolitana en aquel momento. Sin embargo, los detenidos no fueron reconocidos por los familiares como autores materiales del crimen, por lo que fueron liberados nuevamente. Barcilicio estaba en la mira de sospechosos y para los investigadores era prácticamente un hecho de que él era el tirador. No había demasiadas dudas, claro que tenían que colectar la mayor cantidad de pruebas y a futuro, bueno, eso iba a servir para enfrentar a un tribunal. Faltaba otro, ese que habría ingresado a la casa con él, según las sospechas, porque como les dije anteriormente, la teoría de la policía es que una sola persona no pudo haber hecho semejante acto, lo de matar de esa manera, simular el robo, sí o sí tuvo que gozar de la ayuda de alguien. También los testigos apuntaban que no era una sola persona, es decir, ya tenían suficientes elementos para sostener que no había un solo actor del asesinato, tenía que haber un cómplice. Y se utilizó el retrato hablado para poder llegar hasta a identificar. La policía criminalística elaboró el identikit, como también se lo llama, el boceto, un retrato hablado, un retrato dibujado. Se utilizó a los medios de comunicación como repercusión, pedirles la ayuda, que puedan publicar esto con el objetivo de que alguien que lo reconozca pueda aportar detalles. Y lastimosamente no sirvió de mucho. Pese a todo esto, los esfuerzos de la policía por lograr identificar al cómplice fueron totalmente estériles. Inútil, para decirlo de otra manera. Porque por más de que los medios insistían a diario en informes, en investigaciones, este es un hombre buscado, etcétera, etcétera, había una falla en cuanto al concepto de los rasgos, porque tienen que saber que el programa que utilizaba la policía, hoy día ya muy poco, pero anteriormente, entre los 90 y prácticamente los primeros 10 años pasados el 2000, se utilizó con mucha frecuencia el identikit. El software tiene elementos o rasgos anglosajones
que no se compadecen mucho con los rasgos sudamericanos que podamos tener nosotros, latinos, para decirlo también de otra manera. Entonces, esa falta de precisión en características físicas de un rostro marcan una diferencia. En algunas ocasiones, bueno, producto de la casualidad es muy parecido, en otras definitivamente no. En esta ocasión no se sabe si eso fue, por ejemplo, un elemento gravitante para no poder identificar al autor del hecho. Lastimosamente esto generaba la impotencia y evidentemente la falta de una resolución en cuanto a la investigación. Así fue que la policía enfrentó probablemente el momento más difícil de la investigación. Los identikits. Cuando la mayoría de los sospechosos fueron liberados, los investigadores de la Sección Homicidios de Investigación de Delitos de Asunción no dieron por perdido el caso. Los testimonios resultaban cada vez más confusos para los investigadores. A partir del testimonio de los sobrinos, en el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, fueron elaborados varios identikits con el objetivo de que pudieran ayudar a la identificación de los demás involucrados como autores intelectuales del asesinato. Y un morocho con manchita en la cara, de cuti muy morocho, flaco, alto, más o menos 1,75 m. El otro es un gordo morocho, no sabré decirte la media, pero un poco más bajo, ¿no? Y con discusión tenía un kepi, el petizo gordo tenía un kepi rojo, un vaquero y una camisa. No me llega a la cabeza. Tenía barba, bigote, nada. No. El otro tenía un champion Nike blanco, un vaquero y una camisa negra. Este retrato hablado fue difundido a través de los medios de comunicación televisivo y escrito. Sin embargo, su resultado no fue el esperado. De acuerdo con el testimonio de la sobrina, uno de los autores era un hombre corpulento de estatura mediana. Sin embargo, nunca se llegó a dar con el otro implicado. La policía y la fiscalía trataron de identificarlo por mucho tiempo, pero pese a los esfuerzos, nunca pudo siquiera ser identificado. Aunque el relato de los sobrinos de Víctor Esteban aportaron bastante en los primeros momentos posteriores al crimen, no fueron lo suficientes para dar con los demás criminales. Estamos recordando el asesinato de Víctor Esteban von Polensky, un hombre de 64 años que viajó a los Estados Unidos, un empresario que se hizo de buen pasar en los Estados Unidos debido a sus sacrificios, su esfuerzo, el trabajo, y decidió volver a Paraguay para reconectarse con la familia. Luego de 35 años de trabajo, 32, 35 años de trabajo, retornó a nuestro país y volvió a la casa, comenzó a tener contacto con la familia, inclusive darles a otros la oportunidad de poder hacer lo mismo que él, viajar a los Estados Unidos para obtener ese trabajo, cumplir con el famoso sueño americano. Pero Víctor, al menos Víctor, no encontró esa continuidad de lo positivo, de lo lindo de la vida, sino que todo lo contrario. Lo mataron de la manera más cruel, con más de 5 impactos de bala, 2 de ellos que fueron los principales en el pecho y la cabeza. Lo dejaron muerto en la vivienda, simulando haber sido un robo lo que había ocurrido en ese lugar. Utilizaron un arma, un revólver calibre de 38, para poder asesinar. Una testigo principal, una de sus sobrinas, aportó datos muy importantes para poder llegar al menos uno de los autores del hecho. Otros eran buscados y la policía estaba con una incertidumbre terrible con respecto a si había más que habían colaborado en este asesinato. ¿Cómo termina esta historia? Vamos a saberla a la vuelta del último corte aquí en Escena del Crimen.
estamos rememorando este crimen que ocurrió en el año 2002. Se iba al año 2002 cuando Víctor Esteban encontró la muerte en su casa luego de que al menos 2 hombres habrían ingresado para robar. Era una de las primeras teorías, ya que se llevaron cosas. Pero la brutalidad en que lo mataron le hizo suponer a la policía realmente que ahí no fue un robo. Eso habría sido una celada, una trampa, una coartada de los asesinos. Pudo haber sido un ajuste de cuentas. Una sola persona fue detenida, Barcilicio, como probable autor de los disparos. Pero los investigadores supusieron, dentro de todo esto, que él no fue el único que habría acompañado a ese hombre a matar. Habían cómplices y buscaron a vecinos y buscaron problemas probablemente que puedan explicar alguna circunstancia negativa de Barcilicio y que sirvieran como motivación dentro de un contexto de un ajuste de cuentas. Pero no lo encontraron. Tuvieron que soltar a algunos vecinos que tuvieron problemas con él, al no encontrar elementos, y los identikits que habían elaborado no surtieron el efecto que ellos buscaban. No pudieron atrapar al cómplice. Solo Barcilicio enfrentó a un tribunal y esta fue su condena. La condena. 11 años fue la pena que un tribunal consideró justa para Barcilicio Jiménez Ramírez. 2 años después del crimen, el único procesado por el homicidio se enfrentó a la justicia por un crimen cuyas circunstancias nunca fueron aclaradas del todo. El caso quedó sumido en una extraña nebulosa, donde solo el hombre que apretó el gatillo fue condenado. Los investigadores tampoco lograron dar con los demás involucrados, tanto lo que respecta al cómplice del homicidio como a los autores morales del asesinato. Al no poderse determinar el verdadero móvil del asesinato, la causa fue elevada a juicio oral, con la carátula de robo con resultado de muerte. El criminal recibió de condena 11 años y los compurgó completos. El 7 de marzo del año 2014, abandonó la prisión. De acuerdo con los datos de su ficha policial, el hombre oriundo de Nueva Germania, departamento de San Pedro, continúa residiendo en el barrio Epatí de Villaliza. Actualmente tiene 42 años y disfruta de su libertad. Llegamos al final de Escena del Crimen y bueno, queda ese sinsabor de saber quiénes más pudieron estar. Y si fue Barcilicio realmente el que actuó dentro de ese asesinato. 11 años fue la pena que el tribunal le dio a Barcilicio. Si realmente él fue el autor del crimen, fueron muy pocos años para un asesinato en ese grado. Porque muchos creen que dentro de la teoría de los 15 años por homicidio doloso es también considerable que 11 sea una condena ejemplar. Bueno, por eso hay formas de ver el resultado en cuanto a lo que decidió ese trío de jueces en aquel momento para condenar a este hombre por asesinato. Lo cierto es que hoy, habiendo cumplido su condena, existe ese sinsabor, como les dije al principio, o la gran interrogante de quién fue o quiénes fueron los que acompañaron a Barcilicio, según la condena siempre, el culpable, dentro de la casa para matar a von Polensky y simular lo que vieron en un primer momento como un robo. Alguien tuvo que haber participado y estar de acuerdo con lo que iban a hacer, y ese también precisaba una condena y no llegó nunca. Nunca se pudo saber quiénes actuaron en consecuencia y en complicidad con Barcilicio. Quedó ese trago amargo para la familia, lastimosamente. Llegamos al final, haciéndoles recordar que todos los capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar en nuestro canal, de Unicanal, en YouTube, y por supuesto nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes, siempre a la misma hora aquí por Unicanal. Adiós.